¿Qué tal están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Es un gusto saludarles. Buenas tardes, licenciada. Hola, Eddie, ¿qué tal están? Aquí ya recibiendo la última clase del semestre. ¿Será? Supuestamente es la última semana de clases, ¿no? ¿Qué tal, María? ¿Cuándo empezamos exámenes en la noche? 18, Lic. 18. No, pero todavía vamos a tener la otra semana. Por eso tienen día de por medio ustedes. ¿Para cuándo tenemos mercantil? Yo no tengo a la mano ahorita mi calendario. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿26 26 de mayo, licenciada? Buenas tardes. Ajá, sí. Sí, todavía tenemos ahí tiempo. Bueno. A ver si nos ponemos. Sí, Eddie. Licenciada, disculpe, una molestia. Y las notas del segundo parcial ya no las tiene. Mire por ahí, cabal, vi que usted ya había dicho que me preguntaran. Sí, cabal, por eso pregunté yo. Por ahí vi el chat. Por ahí el chat, gracias, licenciada. Se las voy a tener, yo espero para el fin de semana. Fíjese que tuve que interrumpir la actividad porque me dio tendinitis. No se haga bolas, pónganos 100 a todos, hombre, sí, no. No, nada de eso. Mira que hasta paré enferma de la mano, entonces estoy en recuperación. No reposo total de la mano porque no se puede, ¿verdad? Pero sí me suspendieron esa parte. Sin embargo, yo espero que ya gracias, Josué, ya para la otra semana las van a tener. Yo casi no digo estas cosas, pero sí porque tuve que suspender. Fíjese que sabía que estaba atrasada, pero me suspendieron esa actividad. Entonces, no que se recupere entonces, licenciada. Gracias. Oye, pero algo sí le garantizo, que van a tener sus notas antes del final. Gracias, mi amor. Les decía que, gracias, Juan Luis, gusto en saludarle. Les decía que esto se los iba a explicar, independiente que me preguntaran o no, se los iba a explicar al final, pero ya que Eddie nos preguntó, pues igual nos ponemos ya en esa información. Les decía que nos vamos a poner en contexto con la última sesión. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos platicando? No me digan que no se recuerdan, si no. Juan Luis, ¿se recuerda algo de la sesión anterior? Mire, eso lo dije Juan Luis y se fue Juan Luis. Teodoro, ¿se recuerda? Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal está? Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Pues lo que yo me acuerdo, licenciada, estuvimos hablando del inventario del avalúo, la designación inmobiliaria, que tenían varios fiduciarios, el patrimonio cometido y los honorarios también, licenciada. Eso respecto de qué título de crédito. Sí, está bien. Los títulos de crédito, los fiduciarios, licenciada. ¿Pero cómo se llaman esos títulos de crédito? A ver, ¿alguien se recuerda bien de ellos? Certificados. ¿Certificados qué, Karen? Fiduciarios. Fiduciarios. Certificados fiduciarios, muy bien. Entonces, los voy a molestar ahí con su código, porque yo les hablo de la doctrina y todo, pero sí, eso me di cuenta, Juan Luis. Pero igual nosotros tenemos la legislación, la cosa es de que ustedes van a ser juristas, entonces tenemos que ver doctrina, tenemos que ver legislación.
Sin embargo, ustedes deben de tener a la mano su legislación de manera tal que se vayan ilustrando y vayan encontrando en su manejo de código para análisis de normas lo que vamos mencionando. Entonces, eso lo que viene a hacer es 3 cosas. Una, les ilustra el pensamiento en cuanto al conocimiento que estamos desarrollando. Otra, encontrar la fundamentación legal para hacer el análisis. Y tercera, ejercitarse en el manejo de código. Entonces, eso es muy, muy importante para que nosotros veamos que vamos a tener ese ejercicio que nos va a dar como resultado esa diferencia. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo porque llevo mucho más de la mitad calificada con ustedes y veo que los que asisten a clases pues tienen una amplitud mayor de ese conocimiento que se les está pidiendo que ustedes expresen. Entonces, ¿pero por qué? Porque incluso ustedes anotan hasta algunos sus ejemplos. Ustedes anotan fundamentos legales, ¿verdad? A diferencia de alguien que nunca está. Entonces se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Entonces vean ustedes la importancia que tiene que hagamos esta clase de ejercicio. Cuando nosotros hablamos del certificado fiduciario, nos vamos, se les decía 609, 10, 11, 12, 13, 14, inclusive del Código de Comercio. Y en ese articulado van a encontrar ustedes desde lo que tenemos como certificados fiduciarios hasta los requisitos que conlleva tener el certificado fiduciario. Ustedes ya llevan adelantado para Mercantil 3 el que hay contratos que ya fueron agotados. Claro que se vuelven a ver, pero de una manera más rápida. Pero ustedes ya llevan esa idea firme que hay títulos de crédito que se relacionan directamente con contratos. ¿Por qué razón? Porque vemos que el origen es el contrato. Por ejemplo, en el caso de los certificados fiduciarios, el origen es el fideicomiso. Y entonces ustedes estudian que hay fideicomiso, estudian que puede ser por testamento que se instituye o que puede ser constituido por contrato. Encuentran que hay un fideicomitente, que hay un fiduciario, que hay un fideicomisario, aunque les cueste decir esos nombres. Entonces, esos son avances que ustedes van teniendo y que no se dan por enterados, pero que cuando uno los encuentra en el privado se da cuenta de que esos avances los han tenido, pues. Entonces, es bueno que ustedes hagan su ejercicio de manejo de código, aunque nosotros no los estemos viendo. Eso no es por nosotros, sino al final los que ganan o los que dejan de ganar son ustedes, ¿verdad? Entonces es bueno que hagan eso. Muchos de ustedes lo hacen. Otra cosa importantísima es que ustedes toman notas, ¿verdad? Entonces ahí he visto que María, que Teodoro, que Eddie, que Juan Luis tienen notas, ¿verdad? Tienen sus notas y cuando uno les pregunta, las consultan. Eso es bueno. Eso es bueno. No lo digo yo, que ustedes tienen un mejor proceso, un mejor procedimiento a tal punto que me han enfermado de la mano, pero lo dice Bill Gates. Si ustedes quieren, vayan y consúltenlo. Que si nosotros escribimos, que si nosotros leemos lo escrito, entonces ese manuscrito que vamos a elaborar, como lo hacen ustedes, al final nos sirve para fijar conocimiento, ¿verdad? Para fijar conocimiento. Entonces, usted no se está dando cuenta que al final ese proceso está haciendo, ¿verdad? Me decía alguien, pareciera que castigando a los alumnos usted se castiga más, pero yo no lo veo como un castigo, sino lo veo como una forma de aprendizaje en donde tenemos muchas limitantes, ¿verdad? Una de las grandes limitantes ahí, por ejemplo, que algunos de ustedes se conectan, no ustedes precisamente, sino algunos compañeros se conectan y la clase se termina y se quedan ahí. ¿Por qué razón se quedan ahí? Porque no están, ¿verdad? No han estado en clase. Entonces, eso es un plus para ustedes, es un valor agregado que ustedes siempre van a ir teniendo, ¿verdad? Entonces, veamos ahí qué
tenemos esos títulos de crédito. Encontramos de parte muy, muy importante el vale. El vale es un título de crédito bastante sencillo, de mucho uso, de mucha aplicabilidad, porque finalmente se utiliza mucho. Es un título de crédito. Si ustedes van a ver, no tenemos mucho contenido en nuestro código. Alguien que nos ubique ahí con el vale. Van a ver que escasamente vamos a tener un artículo, una norma. Es el artículo 607, licenciada. Léalo, por favor, Teodoro. Vales. El vale es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de bienes entregados o servicios prestados y se obliga a pagarlos. Muy bien, gracias. Entonces, ven ustedes, muchos de ustedes tienen la experiencia de trabajar en algunas instituciones públicas o privadas. Y ahí a ustedes, por ejemplo, si son pilotos, si ustedes son, ven ahí, aunque ustedes no lo sean, ustedes ven que hay servicio de mensajería, tienen a los mensajeros, tienen a los notificadores, etcétera. Entonces ellos son personas que utilizan muchísimo el título de crédito que se denomina vale. Los vales son títulos de crédito, como bien lo dijimos. Encontramos en el vale un contenido de crédito dinerario. Es un título de crédito representativo de dinero. Y si ustedes lo observan, como podemos ver en el 607 que nos leía Teodoro, encontramos que a través del título de crédito una persona se reconoce deudora de otra. Usualmente puede ser de persona individual o de persona jurídica. Usualmente es de una persona jurídica, en donde se hace a través de la firma deudora de otra persona. Entonces ahí tenemos el vale. ¿Por qué decimos que es representativo de dinero? Porque vamos a encontrar que esa cantidad que va a hacerse efectiva como crédito es una cantidad dineraria. ¿Y cómo ha surgido esa cantidad dineraria? A través del recibimiento de bienes o a través de prestación de servicios recibidos. Entonces, ahí encontramos, pero ¿por qué decimos que el vale es un título de crédito representativo de dinero? Porque al final también es cierto eso, Juan Andrés. Entonces, al final encontramos que hay un adeudo en dinero, porque si es un adeudo de tiempo, si es un adeudo de trabajo, de una prestación de servicios o de entrega de bienes, al final el adeudo se da en dinero. Entonces ahí encontramos que el vale se utiliza precisamente para hacer constar que una persona que lo firma se reconoce deudora de otra para que este monto, este valor dinerario sea entregado por la recepción previa de bienes o servicios. Lo vemos, por ejemplo, en los servicios de gasolinerías. Las gasolineras, por ejemplo, trabajan directamente con instituciones, entiéndase organismo judicial, Universidad de San Carlos, SAT, etcétera. Y entonces todos los pilotos, todos los que tienen el servicio, porque son funcionarios muchos, los ministerios, por ejemplo, tienen mucho este servicio. Ellos tienen recepción de vales mensuales y deben de ir ellos recibiendo la prestación de ese servicio o recibiendo los bienes, en el caso de las gasolineras, por ejemplo, y a través de esa firma se reconocen deudores por parte de una persona individual o por parte de una persona jurídica, como estábamos diciendo. Se puede dar entre personas individuales, se puede dar entre personas jurídicas. ¿Cómo estaríamos hablando de una persona jurídica? Bueno, que quien
se reconoce deudora de ese servicio, es trabajador de instituciones del Estado, por ejemplo. Entonces ahí hay una representación, ahí tenemos nosotros una persona que sin ser comerciante, el Estado, por ejemplo, es una persona jurídica. ¿Eso dónde lo encontramos? No lo encontramos en el 607 para entenderlo. Nos vamos al artículo 15 del Código Civil y ahí aparece. Encontramos entonces que la persona que recibe esos bienes, esos servicios, se reconoce a través de su firma deudora de otra por el valor que representan esos bienes, por el precio que tienen esos bienes en su totalidad, ¿verdad? Si hoy estuviéramos hablando de 5 galones de gasolina, por ejemplo, que 5 es poco, pero para ponerles un ejemplo, estaríamos hablando de 200, 300 quetzales. Entonces, esos vales son los documentos que se firman como representación de un crédito, que va, si es crédito, pues va a pagarse a futuro. ¿Cuándo se va a pagar? Usualmente los vales se caracteriza su uso porque es por montos no muy altos y es por plazos no muy largos. Entonces, a diferencia de la letra de cambio, a la diferencia de la factura cambiaria, de otros títulos de crédito, el vale tiene en nuestra legislación pues esa naturaleza crediticia, esa naturaleza de bien mueble, de acuerdo a su naturaleza jurídica. Y entonces vamos a encontrar que va a ser otro título de crédito, no se va a asemejar a un pagaré, no se va a asemejar a una letra de cambio ni a una factura cambiaria, va a ser per se un título de crédito, porque esa categoría jurídica le da el código vigente. Entonces ahí tenemos que esta persona que lo firma se reconoce deudora. Los plazos no son largos y los montos no son altos, o sea, no son de alta cuantía. ¿En dónde está entonces la rentabilidad? Si usted está comprando 10 galones de gasolina, 400 quetzales, así hacer números rápidos, entonces estamos encontrando que 400 quetzales no es mucho dinero. Pero si hablamos que hay 1,000 adquirentes de gasolina a través de un crédito contenido en un vale, entonces estamos hablando de muchos miles. Ahí ya viene la rentabilidad en la utilización de ese título de crédito que es el vale. Encontramos que tiene características. ¿Cuáles son esas características? Encontramos en principio que contiene la obligación de pagar una suma determinada de dinero a futuro, igual que la factura cambiaria, igual que el cheque, igual que la letra de cambio. Encontramos que esa obligación pues va a tener su origen en la recepción o entrega que se ha hecho previamente de un bien o de una prestación de servicios. Entonces ahí tenemos el negocio subyacente, la relación causal que le da creación al título de crédito que denominamos vale. Entonces ahí vamos teniendo características específicas. Decimos también que es un título de crédito causal. ¿A qué se refieren los títulos de crédito causales? A ver quién se recuerda. Eso lo vimos en la teoría general de los títulos de crédito. No tenemos, por ahí vamos a ir indicándoles entonces. El título de crédito causal es el título que tiene relación directa con la causa. No podemos extraer el título solo él mismo, sino que debe estar acompañado de una relación directa con la causa. Recuerden si ustedes cuando estábamos hablando de las características de los títulos de crédito, ahí hablamos de la abstracción y hablamos de la autonomía.
A contrario de la abstracción, que es donde se abstrae el nexo causal del título de crédito, aquí es a la inversa. El título de crédito tiene relación directa con la causa, porque si no está establecida la causa, no puede hacerse efectivo el cumplimiento de la obligación contenida en ese título de crédito. Si yo no establezco el consumo de la gasolina, pues entonces, ¿por qué tengo que pagar los 1,000 quetzales, por ejemplo? Entonces, tiene que haber relación directa con la causa. Y cuando no se extrae la causa del título de crédito, sino que debe expresarse, entonces estamos frente a un título de crédito causal. A eso se refiere. Tienen que ir desempolvando esas ideas, esos conocimientos que tienen, porque para el examen final entra todo el contenido. Encontramos que hay un sujeto. Sí, Licenciada, Andrea. buenas tardes. Una pregunta. En esa relación causal que usted estaba hablando en este momento es la que se encuentra en el artículo 408. A ver, ¿qué nos establece el 408, Andrea? La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. Ajá. Sí, cuando estamos hablando de la relación causal, estamos indicando que el título de crédito tiene relación directa con la causa. Es decir, que la causa no se extrae del título de crédito para efectos de que surta sus efectos. Entonces, si estamos lo que quiere decir es que si estamos frente a un título de crédito causal y la relación de causalidad que tenemos en el título, en el epígrafe del 408, pues es esa. A eso se refiere, la relación causal se refiere a ese nexo que hay entre el negocio jurídico que le da origen al título de crédito y el título de crédito, ¿verdad? Entonces encontramos que esa acción causal es diferente de la acción cambiaria. Ese es el segundo párrafo de ahí, recuerdo. Sin embargo, ahora estamos haciendo relación, Andrea, directamente al título de crédito, que es el vale en este caso concreto, y estamos diciendo que esa relación causal no se extrae del vale, sino que tenemos que hacer alusión a ella de manera expresa para determinar por qué el cumplimiento de esa obligación contenida en el vale. Usted no puede decir que va a crear un vale porque sí, ¿verdad? Porque eso daría lugar a malos pensamientos en el manejo de fondos, especialmente si es de la cosa pública, ¿verdad? Sino usted debe establecer qué es el negocio jurídico que le da origen a la obligación contenida en el vale. A eso se refiere esta característica de la causalidad. El vale es un título causal porque usted debe expresar dentro del contenido del título de crédito la causa. A eso se refiere. Encontramos que está sujeto al negocio jurídico subyacente, es lo que estamos explicando. El vale está sujeto a ese negocio jurídico que le da origen, quiere decir. Entonces, al estar sujeto a ese negocio jurídico subyacente, estamos diciendo que el vale está sujeto a la causa, que tiene relación directa con la causa. Todos los títulos que tienen relación directa con la causa son títulos causales. Todos los títulos de crédito que no tienen relación con la causa van a ser títulos abstractos, porque va a haber una separación entre el negocio que le da origen al título de crédito
y el título de crédito mismo. Pongamos un ejemplo, los cheques. Usted puede crear un cheque porque le debe a una persona como medio de pago, porque va a comprar un contrato de compra-venta, va a comprar lociones, ropa, zapatos, etcétera, comida. Y entonces ahí tenemos negocios jurídicos subyacentes, pero son independientes, son autónomos. ¿Por qué? Porque no necesito expresar la causa para darle validez y eficacia al cheque. Ustedes pueden regalarle dinero a la novia, que nadie les va a decir nada si no se entera, ¿verdad? Entonces ahí no van a, mire, le voy a donar entre vivos a fulanita, o voy a comprar botellas de vino, o cualquier otra bebida espirituosa más fuerte. Ah, pues lo puede hacer, sí lo puede hacer. ¿Lo va a expresar en el cheque? No lo va a expresar en el cheque, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a un título de crédito abstracto en el cheque, pero estamos frente a un título de crédito causal o concreto en el vale, porque tenemos que hacer referencia directa al negocio jurídico que le da origen. Esa es la razón. Entonces ahí tenemos que el vale es un título de crédito que está sujeto al negocio jurídico subyacente. Quiere decir que está sujeto a la causa, que está sujeto al negocio jurídico que le da origen al título de crédito. Eso quiere decir. Y encontramos que en la incorporación, que es otra característica del título de crédito, pues tenemos una promesa de pagar una cantidad cierta y determinada de dinero a futuro, al igual que muchos otros títulos de crédito. La letra de cambio, usted la paga a futuro, la factura cambiaria, usted la paga a futuro, el pagaré es una promesa de pago a futuro, el vale no establece que sea una promesa, pero conlleva una promesa. Cuando yo le firmo a usted un vale, yo le digo, mire, no se preocupe, el fin de mes le pago la gasolina, ¿verdad? O cualquier otro servicio. Entonces ahí estamos frente a las características de estos títulos de crédito. Hay requisitos a cumplir. Vayámonos a los requisitos. Tenemos los del 386. Incorporan una obligación de pagar una suma determinada de dinero. Veámoslo aquí en el 400. ¿Cuánto tenemos ahí? El vale 607. Encontramos que ahí hay una persona que va a firmar un título de crédito. Se va a reconocer frente a otra deudora de una cantidad cierta y determinada de dinero que va a ser el precio de los bienes o el precio de la prestación de los servicios. Entonces ahí tenemos que con la firma, la parte deudora se obliga a pagarlos a futuro, promete pagarlos a futuro. Entonces ahí tenemos una cantidad dineraria. Ahí tenemos ese requisito de pagar una cantidad cierta y determinada de dinero porque hemos firmado reconociéndonos deudores del precio de esos bienes o de esa prestación de servicios para que su pago sea futuro. Entonces ahí tenemos esos requisitos. Encontramos que en el título de crédito, obviamente, no regula todos los requisitos en un cuerpo de norma, sino que nos vamos al de requisitos especiales, sino nos vamos al 386 y encontramos que ahí tenemos todos los requisitos para crear un vale, ¿verdad? Y si nosotros los requisitos del 386 vamos y lo sumamos al contenido del 607, ahí tenemos los requisitos del vale. Entonces estaríamos hablando que de los
requisitos del vale tendríamos 5 del 386, unos que son subsanables, otros que no. Y luego el que nace la cantidad de la suma determinada de dinero que la tenemos en el 607. Entonces, ¿quiénes son los elementos personales de ese título de crédito? Pues es la persona que lo crea. Tenemos que hay un deudor porque el vale, quien lo crea, es la persona que lo firma. Y quien lo firma es la persona que se reconoce deudora a una obligación pecuniaria que el título de crédito que se llama vale contiene. Entonces hay una cantidad de dinero que contiene el vale, hay una prestación de servicios o una entrega de bienes que se expresa en el vale y finalmente usted firma ese vale. Entonces es la persona que lo crea, es la persona que lo firma y es la persona que se reconoce deudora. Por el otro lado tenemos un beneficiario o tomador del vale. Es la persona a quien le asiste ese derecho de ser beneficiaria del pago a futuro de una cantidad cierta y determinada de dinero por parte de la persona deudora y que a su vez lo legitima activamente para poder ejercitar la acción cambiaria, ¿verdad? Entonces, a ver si alguien de ustedes se recuerda cuándo ejercitamos la acción cambiaria. Eso es teoría general de los títulos de crédito. También ese es un crédito, porque Josué, cuando usted firma vales a cuenta del salario, eso quiere decir que a usted le están anticipando pagos, eso quiere decir, ¿verdad? Y usted firma un vale. Al final le van a pagar el salario, pero o la prestación de servicios, porque puede ser honorarios también, y le van a descontar la sumatoria total que den los vales que usted ha firmado. Así funciona también. Decía, ¿cuándo nosotros podemos ejercitar la acción cambiaria? Alguien que nos recuerde eso porque está en teoría general de los títulos de crédito, ya lo vimos. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, Lita. Léase, lo tenemos en el 615 del Código de Comercio, Zulema, porfa. Título 2 de los procedimientos, capítulo 1 de la acción cambiaria, artículo 615, ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará, primero, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial. Tercero, cuando el librado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra situación equivalente. Ahí estamos, gracias Zulema, ahí estamos en el 615 en el ejercicio de la acción cambiaria. Puede ser por varias causales: falta de aceptación, falta de pago, falta de aceptación parcial, falta de pago parcial, o porque haya un inminente riesgo de una declaratoria de quiebra, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Si a usted no le van a aceptar el vale y usted es beneficiario, usted puede ejercitar la acción cambiaria. Si a usted no le van a pagar o no le pagan el contenido dinerario del vale, usted está como beneficiario legitimado activamente para ejercitar la acción cambiaria. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras más sencillas en su derecho procesal, pero ahí se recuerdan que ustedes deben ser técnicos jurídicos. Yo puedo accionar ante los órganos jurisdiccionales competentes, yo puedo accionar ante los juzgados a efecto de obligar al cumplimiento del pago de cantidades dinerarias contenidas en títulos de crédito. Eso quiere decir. Entonces, el vale, como está elevado a la categoría jurídica de título de crédito en el Código de Comercio, en el 607, vamos a encontrar que una vez lo tenga firmado el beneficiario,
o tenedor del vale, pues está legitimado activamente para ejercitar la acción cambiaria que nos hacía ver su lema. Entonces, ahí estamos frente al ejercicio de la acción cambiaria y eso denota que es un título de crédito perfecto, el vale, ¿verdad? Encontramos igualmente que hay modalidades del vale. El vale puede ser que se cree por prestación de servicios, que ese sea el concepto de creación del vale, o por adquisición de bienes. Entonces, si yo adquiero bienes, entonces firmo el vale y me obligo como deudora a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación en la fecha establecida en el vale. Si hay prestación de servicios, entonces yo recibo la prestación de servicios y luego de recibir esa prestación de servicios, yo a través de la firma, como el 607 lo establece, me obligo al cumplimiento de esas obligaciones contenidas en el vale. A eso se refiere el título de crédito de que estamos hablando. Encontramos que como es un título de crédito, entonces está sujeto a otras acciones, a otros derechos y obligaciones cambiarias. ¿Cuáles son esos? Porque un derecho cambiario es ser beneficiario de ese contentivo dinerario que tiene incorporado el vale, que puede y que debe circular. Ese es otro ejercicio cambiario. Pero también hay otros, como el endoso, por ejemplo. Es susceptible de endosar el vale si yo puedo negociar muchos vales haciéndolo circular. Y entonces todos esos vales me van a servir a mí para que yo reciba esa cantidad de dinero en un tiempo menor al establecido en el vale y que quien adquiera esos vales a futuro, cuando se llegue la fecha que está establecida en el vale para el cumplimiento del plazo, entonces se ejerciten los derechos incorporados en esos vales. ¿Se pueden negociar de esa forma? La respuesta es sí, se pueden hacer circular. Al poder hacerlo circular, también vamos a entender que pueden ser endosables. Los vamos a poder endosar. ¿Por qué razón? Porque es el medio que nos sirve para hacer circular los títulos de crédito. Su circulación se determina por parte de la persona creadora para la forma en que va a circular el título de crédito. Y luego tenemos que también pueden ser avalados porque son representativos de dinero. Y ya vimos en la teoría general de los títulos de crédito que van a ser avalados los títulos de crédito, las obligaciones contenidas en los títulos de crédito a través del avalista. Entonces ahí tenemos que se va a dar la posibilidad del endoso para hacerlo circular. Se va a dar la posibilidad del aval porque un avalista va a avalar la obligación, el cumplimiento de la obligación contenida en el vale. ¿A favor de quién? Pues a favor del deudor, ¿verdad? Porque el deudor va a ser respaldado por el avalista. Pero en cumplimiento a favor de quién? Del beneficiario, porque a quien le tendría que pagar el avalista en última instancia, que el principal obligado, que es el deudor, no haga efectivo ese pago, pues nos vamos a ir a hacer el pago por parte del avalista al beneficiario. Y entonces ahí tenemos los elementos personales del aval, el avalista, el avalado. Los elementos personales del endoso, el endosante y el endosatario. Y finalmente, ya en conjunto, los elementos principales del del vale, que va a ser la persona deudora que se reconoce deudora a través de la firma de ese título de crédito y el tomador o beneficiario que se va a beneficiar con el pago de esa suma determinada de dinero que el deudor le haga efectiva al cumplimiento de la obligación, vencido el plazo contenido en el vale. Entonces ahí estamos frente a otro título de crédito que eso es lo que podríamos decir de el vale. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta?
¿Seguros que no? Bueno, entonces pasamos al 441. Alguien que nos lea el 441. ¿Qué tenemos por ahí? Del 6-7 nos vamos al 441. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 441, requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener: 1. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2. El nombre del girado. Y 3. La forma de vencimiento. Encontramos ahí entonces que esos son requisitos especiales de otro título de crédito. Encontramos que el vale debe de cumplir con los requisitos del 386, pero que ahora pasamos a otro título de crédito. ¿Quién nos leyó el 441? Por favor, ¿qué título de crédito tenemos ahí? Karen. La letra de cambio. La letra de cambio, así se llama ese título. Gracias, Eric. Así se llama ese título de crédito, letra de cambio. Como les decimos, ustedes ven la legislación, nosotros vemos también la doctrina y obvio que la legislación, ¿verdad? Encontramos que la letra de cambio valga decir, es uno de los títulos de crédito más importantes, si no es que el más importante. ¿Por qué razón? Porque de ella deviene toda la rama del derecho cambiario. De ahí es que viene todo ese derecho que se ocupa del estudio de los títulos de crédito, que en su conjunto se denomina derecho cambiario, en honor a la letra de cambio, que fue el primer título de crédito que nació a la vida jurídica para resguardar las riquezas dinerarias en principio y después las representativas de dinero, de todos los riesgos que podía darse al trasladarse de un lugar a otro con dinero efectivo. Entonces nace y se da la posibilidad de incorporar ese dinero efectivo en un soporte papel. Y de ahí deviene esa gestión de riesgo que de una manera empírica los banqueros y los comerciantes pues hacen de las riquezas que ellos tienen y administran. Entonces encontramos que ese derecho cambiario se toma desde el inicio como en honor a la letra de cambio con ese nombre. La doctrina jurídica de los títulos de crédito en su conjunto se denomina derecho cambiario. Es un hecho que debemos de conocer el derecho para conocer su legislación, porque el derecho es lo primero que se da y nace a la vida jurídica para una regulación específica, su legislación. Encontramos entonces que alrededor de la letra de cambio pues se provocan grandes movimientos de unificación de todos esos principios, de todas esas normas de práctica, o sea, un derecho natural que le da lugar a la regulación de los títulos de crédito, porque en principio son esos principios generales que se aplican para que haya un contenido que sea el sustento para la regulación de los títulos de crédito. No hay normas específicas en principio. Posteriormente, pues viene y nace la legislación para los títulos de crédito, esa legislación fundamental que finalmente es la que a través del tiempo viene y regula hasta nuestros días en el Código de Comercio los títulos de crédito en un libro específico que hoy por hoy tenemos el libro tercero, que es dedicado casi totalmente
a los títulos de crédito. Vean ustedes una figura muy importante para que ocupe un libro de un código. Entonces tenemos ahí la letra de cambio. Encontramos igualmente que como todo título de crédito, pues tiene su origen. Unos lo consideran en la edad antigua, otros lo consideran en la edad media. La edad media para el cuestionamiento de origen del derecho es muy importante porque hubo grandes avances y mucha evolución del derecho en la Edad Media. Encontramos entonces que ese origen, pues, se va dando en cada una de las etapas, en cada uno de los tiempos, en cada una de esas edades en que está dividido el tiempo, y viene de la edad antigua y viene a la edad media, y entonces va obteniendo una gran evolución histórica. Y de esa evolución histórica vamos encontrando que recibe distintos nombres. El contrato de trayecticia, por ejemplo, el contrato trayecticio por la trayectoria de circulación. Encontramos que contiene un soporte papel, una carta de pago. Letra quiere decir carta en sus orígenes. Entonces, ese medio de pago, esa carta de pago, ese medio de pago, ese recibo de pago, encontramos entonces que se da toda esa diversidad y que para su transmisión se utiliza ese endoso, ¿verdad? En principio se hace por la simple tradición y posteriormente hay también de manera natural una aceptación. Hoy, ¿por qué hayas una aceptación? Porque estábamos viendo que yo le doy mi dinero, pero usted me da la carta donde me autoriza a que yo le entregue ese dinero. Así funcionaba la letra de cambio en sus inicios. Entonces, vean, encontramos ahí que se tiene esas ideas, se tiene esa evolución en el derecho francés, por ejemplo, se va dando con todos los avances de la Revolución Francesa en todos esos tiempos, pues igual se va teniendo el avance de este título de crédito que llegó a ser, después de ser una carta sencilla en donde los amigos autorizaban a sus amigos a que los banqueros les entregaran dinero. Por ejemplo, se cree que los orígenes de la letra de cambio vino con los judíos, cuando los judíos fueron expulsados de Francia. Y en ese tiempo, pues obviamente los judíos salieron sin nada, sus riquezas estaban en los bancos, ellos muy trabajadores, habían generado mucha riqueza, pero se iban sin ella. Entonces ellos dejaron muchos amigos en Francia y les enviaban efectivamente cartas en donde les autorizaban unos contenidos, unas notas en donde ellos los autorizaban con su firma a que a ellos les entregaran esa riqueza y ellos hacérsela llegar ya fuera del ámbito de la legalidad bancaria. Entonces así se va dando todo este desarrollo del derecho cambiario. Se va obviamente evolucionando, ya se tiene como esa carta de cambio a través de la autorización con la firma. Entonces yo le envío mi carta firmada y usted va al banco y le dice al banquero que yo lo estoy autorizando para que usted reciba mis riquezas, ¿verdad? Es como si le enviáramos un cheque al portador, a alguien, y va al banco y me trae el dinero, por ejemplo, en un endoso en procuración. Entonces funcionaba así la letra de cambio. Se difunde para desempeñar ese papel importante de circulación y posteriormente, pues obviamente se va perfeccionando hasta el momento que puede ser endosable, hasta el momento en que es un título que en un momento dado puede ser avalado, puede tener un aval. Esos ya son avances que va teniendo la letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio? ¿Cómo vamos a entender la letra de cambio? Pues es ese título de crédito, obviamente,
en donde hay muchas definiciones. Ustedes van a encontrar a muchos juristas del derecho mercantil, a Ahumada, a Vivante, a Rodríguez, etcétera, a Villegas Lara, a Vázquez Martínez, entre otros, que van a definir la letra de cambio, que van a indicar que es un título de crédito. Lo primero que no podemos dejar de indicar es que es un título de crédito, es un título de crédito formal, es un título de crédito completo que contiene la obligación de pagar una suma cierta y determinada de dinero al vencimiento del plazo, en el lugar, en el modo y las condiciones pactadas, las circunstancias más que condiciones, en las circunstancias pactadas y expresadas en el mismo título de crédito. Ahí estamos frente a una letra de cambio. Encontramos que es un título de crédito típico mercantil, porque lo tenemos regulado en el Código de Comercio, en donde hay expresada una obligación contenida de hacer efectiva la entrega de una cantidad cierta y determinada de dinero de una persona hacia otra en contraprestación del crédito per se, ¿verdad? No hay una recepción de contraprestación, sino previamente una cantidad determinada de dinero porque media un crédito, y al vencimiento de ese plazo en el lugar que se pactó y en las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar que se ha establecido en la misma letra de cambio, se va a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. Cuando nos vamos a la naturaleza jurídica de la letra de cambio, estamos hablando de que esta letra de cambio, al igual que todos los demás títulos de crédito, tiene la naturaleza de ser un bien mueble, que tiene la naturaleza de ser reconocida y regulada, además, como un título de crédito, y al considerarse título de crédito en la disciplina de los títulos de crédito, se reconoce que es considerado también la letra de cambio un título de crédito, un bien mueble, una cosa mercantil. Cuando hablemos de los tres, estamos hablando de sinónimos al final de cuentas, porque el título de crédito se considera un bien mueble, se considera una cosa mercantil. ¿Por qué? Porque es susceptible de apropiación, es susceptible de traslación en la circulación, y ahí encontramos que esa es su naturaleza jurídica. Cuando hablamos de las características, vean ustedes, es un título de crédito. Es un título formal porque se le da forma. ¿Dónde tenemos que es un título de crédito, la letra de cambio? Pues al final en el 385, 386 y 441. Ese es el sustento de que es un título de crédito, y además un título de crédito formal, igual que todos los demás títulos de crédito, porque cumple con la formalidad, con la forma, con el formulismo establecido como característica de todos los títulos de crédito. Establece también la doctrina y la legislación que es un título que se crea a la orden. ¿Por qué es un título a la orden? Porque conlleva incorporado un derecho dinerario de pago a futuro. Entonces no podemos dejar así como en el aire quién va a cumplir con la obligación, sino debe ser una persona determinada. Puede ser esa persona directamente que recibió el crédito, puede ser otra persona de acuerdo como esté establecido en la letra de cambio, pero finalmente va a ser un título de crédito que va a estar creado a la orden. Y eso lo tenemos también en la teoría general de los títulos de crédito. ¿Por qué eso se considera un título completo? Porque vale per se, porque no necesita de otro para nacer, tener permanencia, seguridad y certeza jurídica. Es válido por él mismo. Encontramos a su vez que está revestido de rigor cambiario, porque se puede crear, porque se puede hacer circular, y porque si es una obligación no atendida la que está en la letra de cambio, porque no se cumplió con la obligación
de la entrega de esa cantidad incondicional de dinero, entonces estamos frente al ejercicio de la acción cambiaria. Esos son los rigores cambiarios que tienen los títulos de crédito. Encontramos que ahora volvemos a lo que decíamos anteriormente, a diferencia del vale, es un título de crédito abstracto. Yo no tengo que establecer dentro de la letra de cambio, no debo expresar dentro de la letra de cambio de manera clara y expresa, valga la redundancia, el motivo, la razón, la circunstancia que dio lugar a la creación de la letra de cambio. Solo veo que es una letra de cambio a la vista, que se debe de pagar por cuánto y que fulanito de tal debe pagarla en la fecha establecida del cumplimiento de la obligación. Punto. Y la firmaba. Entonces establecemos ahí un título de crédito abstracto. ¿Qué es el vale? Un título de crédito causal o concreto. Entonces son contrapuestos. Encontramos que es un título incondicional, donde tenemos su lema, la incondicionalidad de la letra de cambio. Búsquela ahí en la norma y nos dice. ¿No está su lema? Bien, La licenciada. tenemos, bueno, la tenemos en el 441 numeral primero. Ah, ok. Ahí está esa incondicionalidad. Es un Sí. título de crédito que da origen a obligaciones sustantivas. ¿Cuáles son esas obligaciones sustantivas? Pagar una cantidad de dinero cierta y determinada en una fecha y lugar específicos, tal cual se expresa en la letra de cambio. Hay que observar que es un título de crédito que crea obligaciones de pagar, que contiene orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Esa es la obligación sustantiva. Es un título de crédito para recoger otras obligaciones cartulares o cambiarias. Muy bien, ¿cuáles? Pues la vamos a avalar, la vamos a endosar, vamos a ejercitar la acción cambiaria. Pues esas son otras obligaciones cartulares, son otros derechos cambiarios, son otros rigores cambiarios que nos autoriza la letra de cambio, o sea, el título de crédito. Es un título de crédito que contiene una declaración unilateral de voluntad. Ese es de forma. Ese es de formulismo. ¿Dónde tenemos ese sustento? Pues lo tenemos ahí en el 441, numeral primero. Encontramos los elementos personales de la letra de cambio. Pues tenemos que hay elementos personales, como veníamos diciendo también en el vale, que son indispensables, que son primarios, que son principales y otros que son accesorios, ¿verdad? Porque tenemos a la persona que crea la letra de cambio, que es el girador, es el librador, es el creador. Tenemos al girado, librado u obligado. Ya tenemos dos elementos personales. Y el tenedor de la letra de cambio, el tomador de la letra de cambio, el que se beneficia con el derecho incorporado en la letra de cambio. Entonces ahí tenemos los elementos personales o intersubjetivos principales de la letra de cambio, pero ¿es susceptible la letra de cambio de ser endosada? La respuesta es sí. Entonces aparece también el endosante y el endosatario. Aparece el avalista y el avalado, si fuera el caso que vamos a utilizar el aval. En cuanto a la función económica, ¿para qué vamos a usar? Termino en 2 minutos. La letra de cambio nos va a servir como un medio de pago para sustituir dinero, por ejemplo. Nos va a servir como medio de cobro. Yo la tengo y voy a cobrar. Nos va a servir para efectuar préstamos. Es un medio de crédito. Entonces, esas son funciones económicas que tiene la letra de cambio.
También podemos realizar operaciones de descuento. Así como les decía, aquí vamos a negociar los vales, vamos a negociar las letras de cambio en esa misma forma. Y entonces ahí hay una operación de descuento. Vamos a garantizar el cumplimiento de otras obligaciones con esas letras de cambio. ¿Se puede? Sí. Hay un medio de garantía de una obligación. Encontramos que se pueden conceder créditos de aceptación, un medio para la concesión de créditos en aceptación, por supuesto que sí se puede. ¿Cuáles son los requisitos cambiarios que tenemos? Los requisitos están establecidos en el 386, ya pueden ir ustedes al 386, eso ya lo saben ustedes. Y tenemos los requisitos del 441. Si ustedes suman los requisitos del 386 con los del 441, vamos a encontrar que ahí tenemos todos los requisitos de las cosas, de las personas, del título propiamente, y que van a ser efectivo, eficaz y valedero el título de crédito. Entonces tenemos propiamente de los elementos personales que deben de cumplir sus requisitos. Tenemos requisitos propiamente de la obligación cambiaria contenida en la letra de cambio, y luego encontramos que se hace efectiva, válida y eficaz la existencia de la letra de cambio. Puede ser una, pueden ser más de una, y ahí vamos a tener otro título de crédito. Termino diciendo que hay clases de letras de cambio. ¿Cuáles son estas? Tenemos la letra de cambio en blanco, tenemos la letra de cambio de favor o a favor de, se llama también. Tenemos la letra de cambio domiciliada y tenemos la letra de cambio documentada. De todas estas se utilizan más la letra de cambio en blanco, la letra de cambio domiciliada cuando un tercero va a pagar la cantidad de dinero que establecida en la letra, y la letra contra documentos o letra documentada. Esas tres son las que más se utilizan. Entonces, la letra de cambio domiciliada significa que un tercero en otro domicilio hace efectivo el cumplimiento de la obligación a cargo del obligado. La letra contra documentos establece que yo no puedo aceptar la letra de cambio, no puedo pagar la letra de cambio si antes no recibo los documentos que tienen relación con la creación de estas letras de cambio. Entonces, y la letra en blanco, que es la que establece que no importa lo demás, ahí solo hay una cantidad de dinero, un girador y un girado. El girador se convierte en tenedor, hay aceptante por parte del obligado, se convierte en aceptante y luego debe de cumplir con el contenido de dinero establecido en la letra de cambio. Ahí estamos frente a las clases de letra de cambio. Tenemos que las letras de cambio tienen formas de vencimiento: a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Eso lo encontramos a partir del 443 del Código de Comercio, y vamos a estar concluyendo el próximo día de clase. Les vamos a compartir material. Yo creo que ya por ahí lo han de tener ustedes. Les vamos a compartir un material y vamos a ver ahí qué tenemos para ustedes, y con mucho gusto lo hacemos. Claro que sí. Feliz noche, licenciada. Feliz noche para ustedes. Qué Feliz bueno, noche, gusto licenciada. saludarles. Gracias. Que les vaya bien. Les robé ahí 5 minutos. Feliz noche, Liz. Gracias. Solo me pongo mejorcita y segurito que les tengo sus notas. Gracias, Lita. Que pasen buenas Feliz noche, noches. No se Ligda. me han olvidado. Feliz noche, Ligda. Feliz Día de las Muchísimas Madres. gracias, Lucky. Gracias, le agradezco mucho.